Recuerdo hace aproximadamente 25 años, cuando llegué al CAS a estudiar. Como venía del País Vasco, alguien dio por hecho que yo pertenecía a una organización terrorista. Cuando pusimos un negocio en este pueblo, alguien pensó que pertenecíamos a una secta. Iban recomendando a otros que no acudieran a ese negocio. Alguien pensó que yo había introducido a mi mujer y a mi hijo en una secta. Alguien pensó, o alguien me confundió en cierta ocasión, en el hospital de Sagunto, y pensó que había muerto al confundirme con otra persona, y se corrió el rumor en el hospital de que estaba muerto. Y cuando la enfermera me vio, me dijo: creía que estabas muerto. Cuando a uno le van ocurriendo cosas de este tipo en la vida, dice: ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando situaciones de este tipo? Recientemente, hace unas semanas, alguien vino a verme, alguien compró algo y fue a contarles una película a alguien, diciéndoles que le había insultado, y se puso a llorar, hizo un teatro y fue diciendo que le había dicho que estaba endemoniada, cuando nunca nadie le había dicho algo así. Pero lo más interesante no es nada de eso. Lo más interesante es que unas horas antes de que alguien me lo contara, yo estaba estudiando en mi Biblia y de alguna forma el Espíritu Santo me llevó a un texto de la Biblia. No un texto, a una fracción de un texto, que es tan importante que nuestra salvación puede depender de que ese texto lo hagamos realidad en nuestras vidas. Es una promesa de Jesús a sus discípulos. Jesús estaba diciéndoles a sus discípulos: os van a aborrecer, os van a perseguir, os van a echar de la iglesia, incluso os podrán matar. Y en ese contexto en el que les iba a decir también que se iban a llevar la mayor decepción de su vida, cuando Jesús murió, Jesús les da una promesa que quiero que nunca olvidéis. ¿Sabéis cuál es esa promesa? Nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Vamos a leer el texto. Juan 16, 22. Juan 16, 22 está en el contexto de lo que hemos dicho. Dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, al cristiano se le puede difamar, se le puede intentar quitar la honra, se le puede mentir y hacerle pasar por tonto, se le puede perseguir, hacerle sufrir, se le puede matar al cristiano. Pero al cristiano nadie le quita el gozo si permanece junto a Dios. Es indudable que al cristiano nadie le puede quitar el Espíritu Santo. Tampoco a un cristiano se le puede quitar la salvación, que está en manos de Jesucristo. Igualmente, nadie puede quitarnos el gozo de nuestra salvación, sea lo que nos ocurra en la vida. Todos los que estamos aquí, a todos y a cada uno de los que estamos aquí, nos toca sufrir de una forma o de la otra. Podrá ser en nuestra propia familia, podrá ser en el trabajo, como algunos me han contado aquí, podrá ser incluso como cristianos, porque el cristiano tiene ración doble. Y algo que tenemos que tener claro, hermanos, es que si perdemos el gozo de la salvación, estamos perdidos. Y el enemigo va a hacer cualquier cosa para que eso sea posible. Y me voy a remontar a la primera iglesia que hubo en la tierra, porque de ello podemos aprender cómo prepararnos nosotros para no perder el gozo. Me imagino que sabéis cuál fue la primera iglesia que hubo en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue?
En el Edén, exactamente. El Edén fue la primera iglesia que hubo en la tierra. ¿Quién era el pastor de la iglesia? Dios, Jesús era el pastor de la iglesia. ¿Y quiénes eran los miembros? Adán y Eva eran los miembros. Muy bien. ¿Había otro miembro más? Había otro miembro más que estaba disfrazado de serpiente. Exactamente. Un miembro que se había infiltrado dentro del Edén, pero que no estaba en el plan de Dios. Y desgraciadamente, Adán y Eva perdieron el gozo de la eternidad y de la relación con Dios. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no fueron a preguntarle a Dios cuando Satanás les dijo algo que parecía que no tenía que ver mucho con lo que Dios les había dicho? Sea como fuere, todo se perdió en el Edén, pero como nos indica la semana de oración que empezamos en esta mañana, ese fue también el comienzo de una esperanza que Jesús les dio a Adán y Eva. Hay un jardín de Edén moderno. Hoy cada iglesia es un jardín del Edén. Hoy ocurre igual en cada iglesia como ocurría en el Edén. Y en cada iglesia hay una serpiente, porque Satanás quiere hacer su obra también. Y la obra de Satanás, igual que en el Edén, es emplear la misma táctica que en el Edén. Rumores, comentarios inapropiados, crear sombras sobre otras personas, crítica destructiva muy encubierta. La táctica es exactamente la misma. Y la táctica está preparada para que perdamos el gozo. Esa es la táctica. Muchas veces nos hemos creído que los mayores enemigos de nuestra iglesia están en el mundo. Pero parece que la Biblia y el Espíritu decía, dicen algo diferente. Escuchar la cita de Patriarcas y Profetas, página 531. La influencia la que más de todas, ha de temer la Iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos, ni la de los blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Esos son los que pueden provocar más problemas en la iglesia. Los profetas de Dios, si leemos en el Antiguo Testamento, nunca fueron perseguidos por los paganos. Fueron perseguidos por enemigos internos. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos al pueblo de Dios. No lo estoy diciendo yo, estoy leyendo Testimonios, tomo 1, 142. Así que la primera regla que tenemos que tener, para tener claro que debemos de conservar nuestro gozo, es que estamos en el jardín del Edén. Y no solo eso. Leo la última cita del Espíritu decía: los cristianos no debieran desanimarse a causa de los falsos hermanos. Jesús dijo que los falsos hermanos se hallarán en la iglesia hasta el tiempo del fin. Es fuerte, pero yo no lo estoy diciendo. Jesús dijo que los falsos hermanos se hallarán en el tiempo del fin. No nos sorprenda el exceso de crítica o la difamación o cualquier otra cosa que se pueda generar entre nosotros. Porque esto nos dice Elena White que ocurrirá hasta el tiempo del fin. Ahora, lo más importante no es lo que el enemigo haga,
sino lo más importante siempre va a ser cuál va a ser nuestra relación en ese momento. Dice 2 Corintios que Dios nos consuela en todas las tribulaciones que tenemos, en todas. Y dice también, Jesús lo repitió varias veces, dijo Jesús que cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿qué dijo? Gozaos, muy bien, gozaos. Y a mí me sorprende en la época de Jesús una persona que se gozó de una forma que creo que ninguno de nosotros nos gozamos. Pero hay que aprender de los personajes bíblicos. Una persona al tiempo de Jesús que dijo, se ha completado mi gozo. En un momento dado en su vida dice, he alcanzado lo máximo de mi gozo. ¿Quién? No fue Simón, no. Era contemporáneo de Jesús, os lo voy a decir. Si leéis Juan 3:29 os daréis cuenta que ese era Juan el Bautista. Ahora, cuando yo leía a Juan el Bautista, pensaba, ¿qué es lo que le motivó a Juan el Bautista para decir, mi gozo es el máximo, se ha cumplido? No fue la popularidad, ni fueron los numerosos bautismos, ni fue la aparente fama que tenía lo que le dio el máximo gozo a Juan el Bautista. ¿Sabéis lo que fue? Cuando fueron sus discípulos donde él a decirle, hemos oído que Jesús está bautizando y se está reuniendo y cada vez son más, incluso bautizan más que tú. Oye. Y entonces Juan dice, mi gozo es máximo. Y entonces son las palabras esas que dice, porque me es necesario menguar para que él crezca. Yo os pregunto, ¿cuál fue la última vez que os gozasteis, como se goza Juan, o se gozó Juan el Bautista, descubriendo que Dios está bendiciendo a alguien y lo está prosperando espiritualmente? Y gozaros porque parece ser que incluso pueda tener más bendición que uno mismo. ¿No es hermoso ese gozo? ¿Y qué creéis? ¿Jesús disfrutó de ese gozo? La vida de Jesús fue una vida llena de gozo, de un gozo máximo, como dice aquí Juan el Bautista. Dice un salmo, en Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay gozo completo. ¿Estaba Jesús siempre en presencia de Dios? Sí, ¿verdad? Bien, entonces vamos a suponer que había gozo completo. Pero ¿sabéis qué fue o cuál fue la motivación? La mayor motivación, lo que más gozo le supuso a Jesús en su propia vida. Hay un texto que es como para que nos salten las lágrimas en los ojos. Yo os voy a leer una versión en paráfrasis para que la entendamos mejor. Dice así, Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz porque sabía el gozo que tendría después. Qué cosa más interesante. Jesús se gozó completamente al conseguir nuestra salvación. Ahora bien, si Jesús nos ha prometido el gozo, hay algo que tenemos que tener en cuenta y de lo que tenemos que estar preparados. Vamos a pasar por momentos difíciles, si es que hay, seguro que hay alguno que ya los está pasando, y vamos a tener que recordar dos cosas. Nadie nos puede quitar el gozo, pero hay algo más. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, las últimas palabras que Jesús habló a sus discípulos en libertad fueron las que hay escritas en Juan 16, que quiero que leamos. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Va a haber momentos en la vida en el que parezca que estemos solos.
Va a haber momentos en la vida en que parece que no hay gozo en nuestra vida. Cuando llegue ese momento, tenemos que ejercer la misma fe que Jesús, que pensó que no estaba solo. Porque en presencia del Padre nunca se pierde el gozo. Y vamos a tener en cuenta algo. El gozo del cristiano no es un gozo que siempre, no es un gozo de carcajada, no es un gozo de fiesta. Es algo que se lleva dentro muy internamente. Si Jesús nos ha prometido gozo, es cierto que no estamos ajenos a los problemas de esta vida y a los problemas que acarrea el ser cristiano. Y Jesús nos avisó. Fijaros lo que dice el siguiente versículo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahora fijaros lo que dice. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. No pensemos que estamos en el mundo y que todo nos va a ir bien. No pensemos que nos van a faltar los problemas. Vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a tener aflicción. En la iglesia vamos a tener aflicción. En el trabajo tendremos aflicción a veces. En la familia tendremos aflicción. Y lo que el enemigo querrá es que en medio de esa aflicción nosotros perdamos el gozo de la salvación. Perdamos la alegría y la esperanza de volver a ver a Jesús otra vez. Ese es el plan del enemigo. La pregunta es, ¿en qué lugar me encuentro yo hoy? ¿Soy de los que me estoy gozando en la salvación? ¿Tengo el gozo de Jesús? ¿El gozo de Juan el Bautista? A pesar de los problemas que tengo fuera de mí mismo. Dice la Biblia que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Paz en el corazón y gozo, pero en el mundo aflicción. No nos desanimemos cuando haya personas que vayan hablando acerca nuestro y que vayan diciendo cosas que no son ciertas. Algunos ya se han desanimado y no están aquí. No nos desanimemos porque ese es el plan del enemigo, hermanos. ¿Estamos entre los que aún tienen el gozo de Jesús? ¿O estamos entre los que perdieron el gozo un día? De alguna forma lo perdieron. Se puede perder el gozo por llevar una vida de pecado, como lo perdió el rey David, y lo describen los Salmos. Y se puede perder el gozo porque otros han provocado que alguien pierda el gozo. Si es algo serio perder uno mismo la salvación, ¿cuánto más serio es influir en otros para que la pierdan? No querría estar yo en lugar de nadie de esos. Y aún hay un tercer grupo de personas que quizás nunca han conocido el gozo de la salvación. No han llegado a experimentar que me gozo cuando a los demás les va bien, que me gozo cuando los demás les eligen para un cargo que quizás yo podría hacer, pero yo me gozo, porque pueden hacerlo también ellos. Me gozo cuando a la gente le va bien el trabajo. Me gozo cuando los demás disfrutan de la vida. Si es que no tenemos el gozo ese, tenemos que pedírselo a Dios porque es un don del Espíritu, y así lo dice en Gálatas. El apóstol Pablo escribió en cierta ocasión: gozaos en el Señor siempre. Y estaba escribiendo desde una cárcel. Gozaos en el Señor siempre. Dios dio esperanza a Adán y Eva en el Edén, y eso es lo que se le llama en nuestra semana de oración el comienzo de la esperanza. Hoy puede haber una nueva esperanza para nosotros. Además de estar esperando de que Jesús vuelve, y eso es una esperanza que todos tenemos, que Jesús vuelva, tenemos que tener la esperanza de que nadie quitará nuestro gozo, porque Jesús no quiere que sea así.
Cuando Jesús vuelva a la tierra, va a venir a buscar un remanente lleno de gozo. Y un remanente no solo lleno de gozo, sino de gente gozosa que haga gozar a los demás. Aquellos que en vez de hacer gozar a los demás, hacen sufrir a los demás, no van a estar en el remanente. Sea cual sea su nombre, su cargo o los años que hayan estado en la iglesia. Así que Dios quiera que nunca perdamos el gozo. Dios quiera que si es que lo hemos perdido de alguna forma o la otra, Dios quiera que podamos recuperar ese gozo. Que recuperemos ese gozo para poder compartirlo con los demás. Y si es que hay alguien aquí que aún no ha conocido lo que es el gozo de Dios, que le pida a Dios que a través del Espíritu le imparta el gozo, el verdadero gozo, no el que da el mundo, para que cuando Él vuelva a buscarnos, también pueda estar entre el remanente. Amén.